Bienvenidos hoy a nuestro estudio de la Palabra del Señor. Hoy quiero hablarles de una idea que ha rondado en mi mente durante mucho tiempo y tiene que ver sencillamente con la forma en que fueron puestos. No tengo la menor duda de los libros que están incluidos en la Escritura. Esos 66 libros están puestos por dirección del Espíritu Santo. Pero hay algo que siempre me he cuestionado y voy a permitirme simplemente compartir esa inquietud que tengo con relación a el orden en que están puestos específicamente uno de los libros en el Nuevo Testamento. Permíteme poner aquí como la repisa de los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y déjame enfatizar aquí, en estos que están aquí, en la mitad, los del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después sigue el libro de Hechos. He tenido siempre esta inquietud, yo creo que alguna vez lo comenté, pero quiero darme unos minutos para comentarla con mayor claridad. Mi inquietud es sencillamente que me gustaría mucho que pudiéramos cambiar de posición el Evangelio de Juan y poderlo poner aquí como el primero de los libros en el Nuevo Testamento. ¿Por qué esa idea tan loca viene a mi mente? Pues hay varias razones para creer o querer que esté ahí Juan ahí de primero en el Nuevo Testamento. La primera de ellas pues tiene que ver con el enfoque del Evangelio según San Juan. Yo creo que muchos de los que están hoy con nosotros alguna vez en su mano recibieron un pequeño folleto o el Evangelio según San Juan hecho folleto. Y cuando empezamos a hacer los primeros estudios espirituales en cursos como Felipe o cosas diversas o capacitaciones diversas para personas que están iniciando, casi siempre empezamos con el Evangelio de Juan. Fíjate que muy pocas veces se usa en el evangelismo regalar un evangelio completo como se usa el Evangelio de Juan, se usa de manera muy amplia, porque el enfoque de Juan es presentar a Jesucristo como Dios. Por eso es tan fácil de entender. Además es un evangelio mucho más personal, por la relación misma que Juan tenía con el Señor Jesús. Entonces la primera razón es por el contenido mismo y el enfoque que tiene el Evangelio según San Juan, pero no es la única razón. Otra razón más por la que me gustaría que estuviese Juan como primero de los evangelios y primer libro del Nuevo Testamento es porque entonces después de Lucas, pues obviamente ya no seguiría Juan, sino seguiría el libro de los Hechos. ¿Por qué me interesa que queden Lucas y Hechos juntos? ¿Recuerdas que ambos son escritos por el mismo autor, por el doctor Lucas? Al quitar a Juan ahí y ponerlo de primero, nos quedarían entonces los tratados de Lucas, tomo 1 y tomo 2, nos quedarían juntos. ¿Qué trae eso como beneficio? No, simplemente un asunto de orden. Y ahí viene la siguiente razón por la cual me gustaría que estuviese Juan de primero. Porque entonces el Nuevo Testamento iniciaría con un libro escrito por Juan y terminaría con la revelación de Juan, otro libro escrito por Juan. De hecho, muchos llaman al libro de Apocalipsis el quinto evangelio. Y entonces quedaría esa simetría de comienzo a fin. Y no solamente ocurriría en el Nuevo Testamento, ocurriría también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tendríamos entonces el primero de los libros empezando la narración con esta frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Nuevo Testamento entonces, ¿cómo empezaría? El Nuevo Testamento empezaría diciendo, en el principio era el verbo. Me gustaría mucho ese orden porque pondría tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento iniciando con una misma frase. Y es de eso, recordé esta idea suelta que no pretende nada más sino comentarlo de manera curiosa, que quise usarla y quise presentárselas o recordárselas hoy, porque quiero hablar de eso, de esos dos principios, de en el principio del Antiguo Testamento y en el principio del Nuevo Testamento. Empecemos en el principio. ¿Recuerdas Génesis 1:1? No se te va a olvidar y yo sé que todos lo saben. Empieza diciendo en el principio. ¿En el principio qué? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Nos está mostrando un escenario, ese escenario a partir del cual Dios creó todas las cosas. Era un escenario de tinieblas, de abismo. La tradición griega llama a ese abismo, esas tinieblas en el abismo, lo llama caos. Y la tradición griega dice que va del caos al cosmos, y ambas escritos con K, diferente a como lo escribimos nosotros, del caos al cosmos. La Biblia en su narración nos cuenta eso, que había tinieblas y estaban todas esas tinieblas sobre la faz del abismo. Después continúa diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Está
lo que nos narra el principio ahí de Génesis, que me parece a mí está como definiendo el juego, como definiendo las normas de juego, está dejando muy claro el escenario, está delimitando claramente, este es el escenario donde se van a dar todos los acontecimientos de la historia, en este caso del universo, pero también de la historia de la humanidad. Dejar muy claramente cómo es ese escenario donde se van a presentar esas situaciones. Y a partir de ese abismo donde había oscuridad, ese es el tablero del juego. El abismo ese donde había oscuridad. ¿Y qué ocurrió? Había oscuridad en el abismo y entonces viene el Espíritu de Dios moviéndose y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y entonces, mira esta relación. Es muy importante esto. Esto es una de las cosas que te pido que te quede muy clara. Cómo se implantó la luz y el instrumento para implantar la luz fue la palabra. No vino la luz sola. La luz vino por la palabra. Por eso dice claro, y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue. O sea, si Dios no dice, no hay luz, porque por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y todo empieza, obviamente, con la aparición de la luz. Y ahora, además de haber traído la luz mediante la palabra, ahora lo siguiente que Dios hace, según la Escritura, es separar Dios las tinieblas de la luz. Marcar diferencia. Había tinieblas y caos, y Dios trajo luz con su palabra, y ahora no solamente es importante que haya luz, sino que haya esa separación, que haya esa importante diferenciación. Si no, no se puede jugar este juego de la batalla de los reinos en el cosmos, porque no está definido el tablero. Ahora sí está definido dónde es luz, dónde es tinieblas, y entonces ese es el planteamiento que hace el primer principio, el principio de Génesis capítulo 1. Entonces podemos ahora compararlo, y esto me parece sumamente interesante, compararlo con lo que llamaría pues el principio, pero del Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, en el versículo 1 también dice, en el principio. Y déjame leerte todo el texto. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Demasiada similitud para pasarlas por alto. En este nuevo Génesis, entonces está de nuevo viniendo la luz. Está viniendo la luz por la palabra de Dios, pero solo que en este nuevo Génesis la palabra de Dios tiene forma de persona. La luz vino por la palabra que Dios emanó en Génesis, pero la luz vino a este mundo por la palabra que Dios envió en forma de persona. Entonces ahora está el nuevo comienzo, no en el cosmos, sino el nuevo comienzo para las personas. Por eso, más adelante, el mismo Evangelio de Juan dice la descripción de Jesús de esta manera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, déjame aclarar más este paralelo. Entonces, en la primera creación, en el principio, está dominando las tinieblas mediante su instrumento, que es el caos. Las tinieblas implantándose mediante el caos. Pero viene la luz que Dios trajo mediante la palabra. Las tinieblas se establecen mediante el caos, la luz viene mediante la palabra del Señor. Y se estableció entonces ya el escenario donde sería ese conflicto de reinos. En el principio, o sea, en el Nuevo Testamento, entonces la luz viene en forma de persona, la persona de Cristo Jesús. Y en Juan 12:46 él mismo lo dice de esta manera: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesucristo mismo está diciendo, yo, la luz, he venido al mundo para eso. Quiero que te fijes en este detalle, para que todo aquel, está hablando a un nivel personal. No está hablando a nivel para que todo el universo ahora, no, para que todo aquel, para que el que decida. Y también Juan capítulo 1 lo deja ver de esa manera, porque él dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron.
Está haciendo de nuevo la diferenciación entre luz y tinieblas, los que son luz y los que no son luz. A ver, en el Génesis, Dios hace retroceder las tinieblas trayendo la luz por su palabra. Porque el universo no tiene libre albedrío, no decide, decidió Dios. Cuando Dios creó al hombre, le dio la facultad de decidir y le dio también la luz de su palabra. Con su palabra vino la vida y vino la luz y vivíamos en luz y en comunión con Dios hasta que rechazamos la palabra del Señor. Y como la palabra del Señor es la que trae luz, aceptamos la palabra de la serpiente y se estableció dentro de nosotros las tinieblas y aparece la historia de una tierra sometida entonces a tinieblas. Por eso entonces es enviado Cristo Jesús para que todo aquel de manera individual y personal que crea en Él no permanezca en esas tinieblas en las cuales quedamos. Todo aquel que crea en Él. Ahora el asunto es individual, el asunto es personal, el asunto es de cada uno de nosotros que decidamos recibir, no como el universo que recibió de una vez la palabra de Dios que trajo la luz, sino de manera individual y de una manera electiva. Es tu decisión usando ese libre albedrío que rechazó la luz y se sometió a las tinieblas, es el mismo libre albedrío que ahora recibe la luz que viene en Cristo Jesús para que salgamos de las tinieblas. Sé que eso lo tienes muy claro. Por eso dice que unos no le recibieron, pero a los que recibieron nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de esa libertad de elegir y decidir. Entonces queda el escenario de esta manera. Ahí, en ese universo, en ese cosmos, que venía del caos al cosmos, en ese cosmos donde había tinieblas, Dios trajo la luz y luego separó qué es tinieblas y qué es luz. Entonces quedó definido el escenario. Pero ahora viene la luz con la opción y la característica de que es electiva y personal, no para definir el escenario que ya se definió en Génesis, sino para definir entonces ahora las fichas que van a participar en ese escenario. ¿Quiénes son de la luz y quiénes son de las tinieblas? La Biblia lo dice claramente. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, está hablando de que ya el tema no es sacar el universo de las tinieblas y traerle luz al universo y luego separar, porque eso se hizo en el Génesis. Ahora, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya es la definición de las fichas, no del tablero. Ahora se están definiendo las fichas. Y como ya hemos sido alcanzados entonces por el reino de su amado Hijo, hemos sido trasladados, hemos sido arrancados. Pero el haber sido trasladados también tiene otra implicación. Lo dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces ahora ese que vino a morar en nosotros, que es la luz y mora en nosotros, nos convierte en nosotros en portadores de luz o nos convierte a nosotros en la luz. Por eso Jesucristo mismo dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Somos las fichas del reino de la luz. Cada uno que ha decidido dejar de ser ficha del reino de las tinieblas mediante recibir la luz, que es Cristo Jesús, dentro de él se ha convertido en ficha del reino de la luz. Porque sigue habiendo esa batalla de los reinos. La Biblia es honesta en eso. En Efesios 6:12 nos dice, por ejemplo, en este renglón, nos dice que nuestra lucha es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, en Efesios 6:12. Y una traducción más apropiada diría, los que gobiernan este siglo, siglo significa aión o sistema, los que gobiernan este sistema desde las tinieblas, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, los que gobiernan este siglo desde las tinieblas. Y entonces nosotros somos las fichas del reino de la luz, pero hay gobernadores y hay participantes y hay muchas fichas en este mundo de las tinieblas manejando todo este sistema. Y en Romanos capítulo 13, versículo 12, nos dice que el reino de las tinieblas ha avanzado. Nos dice, la noche está avanzada, la oscuridad ha avanzado. Y tú lo sabes. Si no lo crees, mira las noticias, mira los periódicos, sal a la calle y te das cuenta que sí, que la noche ha avanzado. Pero escuche, se acerca el día. Sí, la noche ha avanzado, están las tinieblas teniendo ventaja, pero el día se acerca y el día va a venir y la noche desaparece, porque las tinieblas no van a prevalecer contra la luz. Por eso dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. También tiene que ver un escenario, unas fichas y unas armas.
Y las nuestras, como dice la Escritura en 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces quedó definido el escenario, luz versus tinieblas. Ese es el verdadero combate, el combate del reino de la luz y el reino de las tinieblas. No es el combate entre Satanás y Dios. No, ese combate no puede existir porque Satanás es creado, era Luzbel, fue creado por Dios. No está al nivel de presentarle combate a Dios, el enemigo. Es un acto de rebeldía en el que nos arrastra a nosotros. Y entonces quedan claramente marcados el reino de las tinieblas y el reino de la luz, y es enviado Cristo Jesús, ya no para definir el escenario, sino para definir tu participación en esa gran batalla de los reinos. ¿Cuál es tu participación? Ficha de qué reino vas a hacer. Porque hoy están las tinieblas actuando y están avanzando. Dice la Escritura que está avanzada la noche y está ejerciendo su poder y su dominio de una u otra manera. Está estableciendo el dominio de las tinieblas sobre este sistema. Y no importa qué mano use, y voy a tratar de ser directo, espero que esto les edifique y no les sea tropiezo a nadie. No importa si en este sistema que está gobernado desde las tinieblas, estamos bajo el dominio de la mano derecha de las tinieblas o la mano izquierda de las tinieblas. Ese no es el asunto, porque sigue siendo el reino de las tinieblas y no es nuestro reino. Y ese reino de las tinieblas, como te digo, con su mano de la derecha o con su mano de la izquierda, lo que va a tratar siempre es manipular y utilizar a las personas para ponerlas a unos en contra de otros, porque el propósito es dividir. En el comienzo nos dividió nuestra relación con Dios y quedamos bajo tinieblas. Los siguientes humanos que hubo, Caín y Abel, el enemigo logró ponerlos en división el uno contra el otro. Tal vez es lo que sigue haciendo y lo que siempre ha hecho y lo que siempre hará, con propósitos totalmente malignos. Y como al comienzo siguen dándose las mismas características, los mismos procedimientos, la forma en que el reino de las tinieblas se establece es a través del caos. Esa es la manera en que el reino de las tinieblas se establece, generando caos. Y genera caos utilizando a las personas para que generemos caos, creyéndonos con razones a veces bien intencionadas y que nos parecen justas, creyéndonos mejores que los que están siendo manejados con la otra mano de las tinieblas. Creyendo que si usted es manejado con esta mano de las tinieblas es mejor y los que están mal son los que son manejados con la otra mano de las tinieblas. Y ambas manos son de las tinieblas y ambas manos tienen como único propósito nuestra destrucción. La Escritura lo denuncia y lo denuncia claramente ahí en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No importa si las tinieblas utilizan una u otra de sus manos. Su propósito siempre será el mismo: matar, robar y destruir. Así le cambia el nombre. Así ya no diga destruir, sino deconstruir. Y de pronto ya no diga matar, sino desvivir. No caigas en esas trampas. Nuestro juego no es si vamos a hacer de las fichas de la oscuridad que están a la derecha de ese rey de la oscuridad o de las fichas de la oscuridad que vamos a estar a la izquierda. Tú vas a hacer la torre de la derecha o la torre de la izquierda, el alfil de la derecha o el alfil de la izquierda de ese mismo reino. Tú no eres de ese reino. Tienes que entenderlo. Se presentaron diferencias por la forma en cómo el reino afecta a nuestra manera de pensar desde siempre y hasta siempre. En el mismo grupo que caminaba con Jesús, de sus seguidores, Jesús tenía, por ejemplo, seguidores que eran samaritanos. ¿Recuerdas que la mujer samaritana predicó y vinieron y creyeron en Jesús? Pero también tenía antisamaritanos. ¿Te acuerdas Jacobo y Juan? Que a la primera oportunidad le pidieron permiso a Dios para hacer descender fuego del cielo sobre esa aldea de Samaria que no los dejaba pasar. Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben a qué reino realmente pertenecen. Ustedes actúan como si no supieran de qué reino son fichas. No son fichas de la derecha o de la izquierda del reino de las tinieblas. Mira, dentro de los mismos apóstoles estaba un prorromano muy de derecha, como Mateo. Era un publicano, trabajaba, era favorecido por trabajar para el imperio romano, era muy defensor del status quo, muy defensor de la institucionalidad, muy de derecha. Pero también estaba Simón el Celote, que no era sino una persona revolucionaria y de izquierda, dispuesto inclusive a llegar a niveles de violencia para lograr liberar a Israel del dominio de los romanos. Y esos dos estaban allí dentro de los apóstoles del Señor.
Y siempre hubo esa tensión, unos de un lado y otros de otro, como siempre ha habido, y la puede haber en las iglesias hoy, mientras estén discutiendo si tú eres, como te decía, el caballo de la derecha o el de la izquierda del reino de las tinieblas, o la torre de la derecha o de la izquierda del reino de las tinieblas. Y Jesús le dice, usted no sabe de qué espíritu es. Nosotros no somos de derecha o de izquierda. Nosotros realmente somos de arriba. No de un lado u otro, somos de arriba. Nuestra ciudadanía es celestial. ¿Cuándo se acabaron todos esos conflictos entre los discípulos del Señor? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y el Espíritu Santo hizo que ellos pudieran hablar de una manera coherente, que inclusive los de afuera pudieran entender esa coherencia que tenían. Y fueron capaces de indiferentemente mantenerse unidos y llegar incluso hasta el martirio sin desistir de su fe y de sus creencias en el Señor Jesús. Es muy importante que entiendas esto. Yo te lo digo con un inmenso respeto y te lo digo con todo el corazón. No quiero subestimar tus motivaciones y tus causas. Y de verdad creo que seguramente tu corazón noble quiere ser de los bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Pero también tienes que ser de esos bienaventurados que son los pacificadores. Porque las armas de nuestra guerra no son las mismas armas de nuestros adversarios. En el Génesis, para resumírtelo todo, quedó definido el escenario de la batalla de los reinos. El reino de las tinieblas fue hecho retroceder por el reino de la luz. Y Dios puso el humano, y el humano, por rechazar la palabra de Dios en la que está la luz y aceptar la palabra de la serpiente, hizo que la humanidad quedara bajo tinieblas. Y entonces, en el Nuevo Testamento, viene la palabra de Dios convertida en persona, que es Jesucristo mismo, para que el que le reciba de manera individual y personal sea trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Génesis define el tablero. Juan define las fichas. Y hoy, que el Espíritu Santo te ayude a definir. Si tú eres de la luz, tienes que andar como hijo de luz. Y tienes que dejar las armas que pertenecen al reino de las tinieblas y usar las armas de nuestra milicia, que son realmente poderosas en Dios, capaces de destruir inclusive fortalezas y derribar todo argumento y todo pensamiento contrario al Señor. Son las armas que debemos usar. Entiendo tu preocupación porque haya justicia, pero también tienes que entender que nunca habrá justicia en el reino de las tinieblas, que estás logrando que haya verdadera justicia cuando el reino de la luz viene a tu corazón y al corazón de una persona a la cual le presentas la luz que es Cristo Jesús. Te dirá una persona que ha vivido lo suficiente, que ha vivido en diferentes tipos de gobiernos de las tinieblas. Hemos vivido y hemos experimentado, y en diferentes países se han experimentado diferentes tipos de gobiernos y de reinos de las tinieblas. Y sea uno u otro reino de las tinieblas, nunca habrá justicia y nunca habrá paz. Porque la paz es un resultado de la justicia, dice la Escritura. El cambio que hemos experimentado es cuando pasamos, no del reino de un lado al reino del otro lado de las tinieblas, sino cuando hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Oremos un momento y en esta oración incluyamos a una nación polarizada, en la que las tinieblas están moviendo a unos con una mano y las mismas tinieblas mueven a otros con otras manos para que puedan recibir la luz. Y la luz somos nosotros. Nosotros somos la luz de este mundo, que no somos ni de derecha ni de izquierda, sino de arriba. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.